Muy bien, ¿cómo están? La bienvenida. Comenzamos una nueva semana. Jorge se incorpora a la guarida y hay que agradecer a Gringo González, que ha sido la voz futbolera, y qué bueno que Jorge esté acá. Sí, directo del aeropuerto hasta acá. ¿En serio? Todo 10, todo 10. Muy bien. Llegué antes de tiempo y Perfecto. el taxi voló, no me cobró caro. Todo salió bien. Perfecto. Qué bueno, una buena señal para empezar la semana. Otra buena señal, y es que Víctor Hugo Romero ha hecho también temprano su trabajo y lo compartimos con usted ahora. A ver. El debate, dice el debate. Enseguida le comento a Jorge, que acaba de llegar, cómo estuvo esto del debate. Sí. Ahí están los candidatos a la vicepresidencia: JP Velasco, que hace de Kiko, obviamente, y Edman Lara, que hace de Chavo. ¿Por qué esta imagen? Muy bueno, ¿eh? Porque fue lo que sucedió. A ver, hay interpretaciones e interpretaciones, pero me parece que fue un debate. A ver, vamos a comenzar. Picante. Picante porque se estaba esperando este encuentro. Picante porque habían voces, entre ellos nuestro amigo Israel Quino, que dijo: no habrá debate, no habrá debate. Y sí hubo. Lo vamos a traer a Israel Quino para que nos diga, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Pero por qué decían sí que alguno no iba a ir? Que alguno no iba a ir, porque Edman Lara no quería someterse a quienes, según él, le dan palo, que son estos medios de gran audiencia, Unitel, con sede en Santa Cruz, La Red Uno, en fin, y dijo: yo no voy a ir ahí, lo voy a hacer con otros medios. Había ahí ¿Y quién dio palo? Debate. Y al final, sí se reunieron. Sí hubo el, comillas, debate. Digo comillas porque fue algo extraño. Me gustaría comentarle a Jorge en dos partes. La parte que tiene que ver con el contenido, con la parte política, y una pequeña línea una corta línea sobre lo mediático. Sobre el contenido, es eso que nos muestra Víctor Hugo. Teníamos a dos candidatos, uno que jugó el papel de, bueno, yo quiero conversar, yo quiero hablar, no soy tu enemigo, JP Velasco, que intentó hacer de tuto pequeño, y cuando uno imita, no sale bien. Si yo quiero ser Jorge Barraza, no me va a salir bien, no va a salir bien. Toda imitación es siempre deficiente. Y entonces JP Velasco quería tener este discurso muy a lo tuto, poniendo puntos, temas, cifras, enumerando, hasta haciendo las rimas de tuto, y no salió bien. Por otro lado, intentó ser el bueno de la película, ¿no? No te enojes, yo no ataco, yo dialogo, de blanco, con una camisa blanca y las manos siempre juntas. Entonces, no, yo dialogo, yo soy bueno, no me ataques, no me digas, aunque 1, 2, 3 y más veces le dijo: Evo, digo Edman, Evo, digo Edman, Evo, digo Edman. Entonces, muy bonito, pero golpe bajo. Golpeó también. Y los moderadores le decían, sobre todo a Lara, no tanto a JP Velasco, que habían firmado un acuerdo de no hacer referencias a las familias o tener un lenguaje apropiado, un comportamiento de niñitos, pues, como se debe en estos debates. Por otro lado, Edman Lara, mira, le faltaron los guantes. Se fue con su los de 8 polera onzas de Bolivia, de la selección, de verde. Buen detalle. Despeinado, ahí se fue, sí. Buen detalle el de ahí la en camiseta, la vestimenta, ¿no? Ya se puede, sí. ¿Y qué hizo Edman Lara? ¿Vas a pedir disculpas? Fue lo primero. Tiene 1 minuto, voy a ceder mi minuto para que JP Velasco pida disculpas por los tweets racistas. Cedo mi minuto, que pida disculpas. Así empezó. ¿Tweets? Los tweets racistas, porque ¿cómo? Ya hay 2 verificadoras que han dado cuenta de que los tweets de que JP Velasco hace años emitió tweets racistas diciendo: hay que matar a todos los collas. Los tremendos. ¿Son verídicos? Oye, Jorge, ¿cuánto tiempo te fuiste? Recién me doy cuenta de lo que uno se puede perder. Y sí, bueno, hay 2. Uno sigue el día a día, pero no, totalmente. Fuera. Pero es verdad que cómo avanza la política, increíble. Se fue unos días y pasó todo esto. Cuando era más joven, cuando no era candidato, y emitió estos tweets diciendo: hay que matar a los collas, hay que matar a todos los collas. ¿Algo más? ¿Qué más dijo en esos tweets, me recuerdan?
Ahora, ¿son verificados esos tweets? Dos, Bolivia verifica y una instancia más verificaron que son verdaderos. Le preguntaron, CNN le preguntó a Tuto Quiroga. ¡Qué dice, momento! ¿Qué ¡Me lo perdí! Te lo perdiste. Bueno, entonces, qué bueno, sirve esta ausencia de Jorge para recapitular esto. ¿Qué pasó? Que Edman Lara, obviamente, durante gran parte del debate le dijo, ¿va a pedir disculpas de los tweets racistas? Porque usted fue racista, va a pedir disculpas. Claro, JP no se disculpaba. Claro, y no le decía JP, le decía Juan Velasco, y el otro le decía Edman. Bueno, fue parte de ese picante. Jorge me preguntará, ¿y las propuestas? Poco de las propuestas. Ahora, leyeron como que pregunto, de memoria. Ahora vamos a tener un invitado de lujo y le voy a preguntar las preguntas de siempre, directas. Y esta te la pregunto de ¿quién ganó el debate? No, eso yo no voy a contestar. No, mal. Yo diría empate, mal. Pero en todo caso, ¿quién marcó la agenda? No te voy a decir quién ganó, pero te puedo decir que Lara marcó la agenda. Se jugó más en la cancha de Lara que en la de JP Velasco. Y hubo errores, por ejemplo, de parte de Lara, como que cuando terminó todo, miró como que mirando a Tuto y buscando la aprobación. ¿De Rodrigo Paz? ¿O de Tuto? No, de JP Velasco, de Tuto, JP. Yo creo, porque miraba y como que lo hice bien. Y eso fue tremendo porque salió al aire. Y a Edman Lara, por su lado, le faltó tiempo, entonces contestaba porque no tenía las cifras, ese discurso, ¿no? Que había que aprender de memoria, no lo tenía. Edman Lara fue a golpear y a decir básicamente, Juan Velasco pida disculpas por los tweets racistas. Ahora, perdón, fue a eso, ¿no? Esta parte que sí vi, antes de irme, porque estuve ausente una semana, en la campaña que le llamaban la campaña sucia o lo que fuere, al que le pegaron fue a Lara. Le pegaron por todos lados. Que era un peligro, que era... Bueno, JP Velasco. Hablando de pegar, también le dijo Edman Lara, si su papá estuvo en esto de Fácil, si usted es socio de su padre, ¿cómo va a ser con este dinero de Fácil? Entró Fácil en el baile, en fin, fue un encontrón o desencontrón y no se debatió. Mi línea cortita, aunque ya he hecho mucho, pero fue tan llamativo que quería contártelo, Jorge, y a usted comentarle pero también, para que usted lo comente. Yo estaba esperando llegar y preguntarte, ¿cómo fue? Bueno, y en lo mediático, ¿qué pasó? Que claro, fue organizado por el órgano electoral, pero con 4 periodistas cruceños, que desde acá, desde La Paz, habríamos querido que sea un poco más equilibrado, ¿no? Porque estaba Gabriela Oviedo de Unitel, Cecilia Bellido, la colega de Red 1, Maggie Talavera, periodista cruceña, y el colega Tufi Are, cruceño, o sea, cruceño en Santa Cruz. Esperamos que los siguientes tomen en cuenta a los tanqueños, a los paseños, tal, y termino con esto, Jorge. En la puesta en escena se vio eso que se ve cuando se juntan demasiadas piezas, porque estaban el órgano electoral, la Red 1, Unitel, no sé cómo armaron eso ya detrás de cámaras, pero faltaba la música, aparecía un poco se pisaban, y muy obviamente que de gran experiencia Cecilia Bellido y Gabriel Oviedo, pero luego cuando entra Tufi Are y Maggie Talavera, claro, entran y medio que trastabillaron, Maggie Talavera, la colega, manda a pausa, no van a pausa, no, le falta a Juan Pablo Velasco, no, ahora sí, ahora tú, ahora yo, ahora la pausa, ahora el corte. Fue muy llamativo, es decir, fue muy llamativo. Lo que quiero hacer notar, yo como observador, como consumidor, desde que empezó todo este proceso electoral hace algunos meses, me da la impresión de que las elecciones son las elecciones de la República Oriental de Santa Cruz. Todo se cocina en Santa Cruz. Todo es Santa Cruz. No sé por qué. Lo mediático sí, lo político no estoy tan segura, pero bueno, ahí está la observación. Eso sucedió, como diría la Chilindrina,
Fíjate, Jorge. Así sucedió. Pero ¿podemos este mostrar debate. otra vez ¿cómo se llama? El dibujo. De Víctor Hugo. Sí, me encantó. Kiko Es genial, y Chavo. A lo ver, hizo perfecto. una vez más para Jorge. Lo y para interpretó ustedes también. bárbaro. Sí, ahí está. Lara pegando, que es el Chavo. Sí, pegó. Y Pegó. Kiko ahí. Sí. Ah, un dato más. Al salir, JP Velasco hizo conferencia de prensa, muy al tono de su camisita blanca, hizo la conferencia de prensa y dijo, no, yo vine a proponer hacer así con la camisita blanca y todo. Salió Edman Lara por su lado, como sea, y en las gradas creo que lo pillaron los periodistas y dijo, aquí están los cheques que ha recibido Juan Velasco, vengan, y la prensa que no muestra, aquí está, muestren. Es decir, cada uno realmente a su estilo. Y quedó claro esto que acabamos de ver. Ahí están los cheques, tomaron la captura. Gracias, Anaí, gracias a los chicos. Álvaro Velasco Velarde es el padre de JP. No he visto la imagen. Ahora la vamos a ver más de cerca. Sí, ahí dice. Ahí dice Álvaro, mira, sí. no leo nada. Páguese a Álvaro Velasco Velarde. Ahí está. Son dos Mira, no cheques te por puedo un dar. millón. Acabo de verlo cerca, Jorge. Mal haría en 1 millón en comentar algo. 1 millón de bolivianos. Bueno, pero a lo que queríamos apuntar es a la forma del debate. Y después, Tito Más, qué barbaridad, soy una chismosa de primera línea. Jorge, no te ausentes porque si no me van a escuchar 3 años. Una cosita más, por favor. ¿Qué? Volvemos a la guarida, que después en la red Unitel, no seguí otras, estaba conectada a la red Unitel, estaban los analistas Armando Ortuño, que es nuestro amigo, que viene a menudo acá, y Óscar Ortiz, que es un actor político, hoy forma parte de la Universidad Católica en Santa Cruz, es autoridad de la Universidad Católica en Santa Cruz y fue analista invitado. Y también entre los analistas se veía esta doble textura, ¿no? Porque Ortiz decía, no, Lara fue a debatir, fue a pegar y JP Velasco fue a debatir, trajo propuestas, trajo números, pero lastimosamente no se dio el debate porque Lara no lo permitió, porque Lara pegó, porque Lara atacó, porque Lara insultó, y Armando, que trataba de poner agua tibia en esto y decía, no, creo que Lara ha marcado la agenda porque dijo, y los estilos y los analistas también, ¿no? Se han visto en esta doble textura. Eso pasó, me quedo acá e invito, para terminar esta introducción que resultó un poco larga, a Aislinn. ¿Por qué? Porque mientras yo veía el debate, Aislinn disfrutaba de un espectáculo magnífico. ¿Quién la hizo mejor? ¿Aislinn o Claudia? Aislinn. Ven Aislinn, adelante, a esta guarida que es tu casa. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo vas? Aislinn, Mucho floreadas las dos. ¿Qué tal? Sí. Aislinn fue, yo creo que la más inteligente, porque yo no vi mucho de propuestas, vi este boxeo, este chavo Kiko. Aislinn se fue a una gala. Jorge, tuvimos un fin de semana bárbaro. Vino acá autoridades de la alcaldía, vino Rodney, no vino, mentira, estuvo vía Zoom, ¿no? Rodney, Sí, estaba por vía Zoom. Rodney Miranda, ¿no? Sí. Y nos dijo que iba a haber un diálogo sobre la cueca, un conversatorio viernes sobre la cueca, festival gastronómico en la Plaza Tejada Sorzano con los sabores del mundo, participaban embajadas, restaurantes y la gala de la cueca. Aislinn estuvo ahí y tú presenta, Aislinn, ¿cómo fue todo? Así es, queridos amigos, y también la guarida. Yo fui a la gala de la cueca y fue hermoso, fue bellísimo porque tuvieron un set bastante preparado, que la Secretaría Municipal de Culturas lo hizo. En el Teatro Municipal. Exactamente, Qué el tan teatro lindo. estaba totalmente lleno, Qué no había lindo. espacio. No se compraban las entradas, Sí. Gratis, y Por había que orden de ir llegada. y había que ir temprano para que se entre por orden de llegada. Así es, estaba totalmente lleno, las filas estaban súper largas, muchas expectativas y la emoción rebasaba bastante el teatro. ¿Hiciste fila? ¿Te trataron bien? ¿Qué dijiste? Yo soy la amiga de la guarida. ¿Cómo fue? Así es, yo dije, yo soy la amiga de la guarida, Muy bien. por favor, podría ingresar, y me trataron muy bien, fueron muy Eres amables. dueña de la guarida. Primera fila. Sí. Así es.
¿Y preparaste algo? Sí, preparé A una ver. pequeña nota para ustedes y para que puedan verlo acá en la guarida. A ver, Vos sos vamos a joven. ver. ¿Te gusta la cueca o el rap? Sí, Entonces, no, yo amo bastante la cueca. Yo era bailarina de folclore. ¿De verdad? Sí. ¿Sabes bailar cueca? Sí, así es, yo sé bueno, nos dará una clase. Yo tengo que aprender a bailar cueca y tango. Hay que Muy aprender bien. a bailar. Así Bueno, es. Qué humilde. ¿Qué vos bailás? No. Tengo gracia, que es diferente, pero no sé bailar cueca, lo voy a aprender con Aislinn. Vamos a ver qué ha hecho Aislinn, a ver. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de La Guarida? Nos encontramos en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez para ser parte de la Gala de la Cueca. Este 5 de octubre se vivió una jornada llena de música y danza en conmemoración del Día Nacional de la Cueca. Este evento contó con la participación de academias de danzas, la Orquesta Sinfónica Chuquiago Marca y reconocidos intérpretes nacionales. Sin duda, fue una noche inolvidable para todos los que estuvieron presentes. Qué Y Willy, ¿no? hermoso, Willy es sí. un cuequero. Pero además hay unas fotos. Bien, Aislinn, qué bueno que estuviste ahí. Más inteligente que yo. Ella se fue al Teatro Municipal mientras yo estaba viendo un debate sin mucho sabor. Hay fotos y a ver si las podemos pasar de la cueca paseña, cueca chuquisaqueña, tarijeña, la cochabambina. la igual. cochabambina, Sí. de los yungas también están sacando ritmos Sí, gracias sí. a Willy Claure, ¿no? Bastante, la verdad es muy hermosísimo Sí, y sí. quien lo viviese, fantástico. Ahí están algunas de las fotos. Gracias, Aislinn, por estar ahí. Ganó Aislinn yendo al Teatro Municipal y a la alcaldía también hay que agradecer, ¿no? Hoy sí tengo ganas de decir fuerza, negrito, porque valió la pena este espectáculo. Y al otro negrito, a Rodney Miranda. Rodney Sí. Miranda hizo un trabajo porque es muy sensible a la música. Y a Willy, ¿no? Y a Willy Que es un cuequero. Willy es el embajador de la cueca en el mundo mundial. Está propugnando para que Sí. se haga la plaza de la cueca. Sí, Acá en La Paz. sí. Y hay otras plazas de la cueca, hay calles también que van a rendirle un homenaje a la cueca y sobre todo bailar la cueca, interpretar la cueca, oír la cueca y estar orgullosos para que jóvenes como Aislinn digan, yo sí sé bailar, sí fui, me interesa esto, que viva la cueca, es uno de Y nuestros aparte bien tesoros. porque fue gratuito, ¿no? Estas son cosas que si lo organiza Hermoso, la mira eso, municipalidad, qué belleza, tiene mira que esas ser imágenes. gratuito. Así es. Aislinn, hay que inundar en TikTok con estas imágenes. Oh, sí, ya se hizo en redes sociales, en Excelente. todas nuestras redes sociales, entonces pueden visitarlas para poder ver Sí. todo el contenido que se sacó de ese día. Sí, la gente ve. Mi hijo me escribió y me dijo, dice Aislinn en sus redes que estuvo el embajador chino y que les llevó un regalo, el reemplazo de Jorge cuando Jorge no estaba. No hay nadie Un indispensable, Jorge, nadie es indispensable. Mientras Jorge estuvo ausente, aquí estuvo el reemplazo. Y nos trajo cariño, nos permitió conocer quien más a nos los habló, chinos, fue. además de unos libros ya les vamos a contar. Así que ya están todos, ya estamos todos, solo falta Vani aquí. Vamos Sí. a la pausa y después de la pausa viene otro dueño de la guarida, Gabriel Loza, para hablar de economía, lo que no escuchamos anoche. ¿Qué pasa con la economía? ¿Cómo está nuestra deuda? ¿Cómo están nuestras reservas? Todo eso después de esta pausa. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Brody. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡Gana todo!
Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prode. El mismo. ¿No tuvieron uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llamen Prode, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Gota Uma, Alto Texas, Buenos Aires. Muy bien, de retorno ya con otro de los dueños de la guarida, Gabriel Loza. No necesita la llave, pero ya es nuestro ritual y Jorge es el dueño de la llave que va a entregar, como cuidamos siempre. porque es una llave que tiene bicentenaria, es esta llave, también, como el país. Imagínate que esto abría puertas, esos portales gigantescos de las grandes casonas que había en el centro de La Paz al comienzo, cuando todavía no existía el sur. O tal vez habría una bóveda del Banco Central cuando era ese viejo Banco Central y se abría esto y se encontraban las reservas, porque de eso vamos a hablar. ¿Había reservas en esa época? Se vamos a ir dando. En la época de 1982 eran negativas, en la crisis del 85 negativa. ¿Qué quiere decir? Que habían lo que tomado había los depósitos. no servía exacto para pagar las obligaciones de corto plazo. Ahora tenemos reservas, pero hay un dato adicional. Hay quien dice, un actor político dijo, habrá que ver cuando entremos al gobierno y veamos si hay reservas, si está el oro. Yo dije, ay Dios mío, ¿será que van a ir a abrir con una llave como esta y no van a encontrar ni un lingote de oro? Es decir, hay ideas que van circulando. Las reservas están en oro depositadas en el exterior. Y eso se hizo desde la anterior gestión, el doctor Morales, que hicieron que se monetizaba el oro, joyas, todo lo que había, y se envía al exterior, se refina y se deposita en el exterior. O sea, aquí solamente hay una mínima parte de un oro. Vamos a explicarle a la gente. Perdón, yo quiero saberlo. tengo una tía, perdón Jorge, tengo una tía que dice, el MAS ha hecho desaparecer el oro. No están aquí. Hijita, me dijo, no están aquí los lingotes de oro. Si vas, no están aquí. Hasta los lingotes está vacío. Yo me asusté y dije, ay caray, ¿qué está pasando? Es un problema de información y lastimosamente en un entorno electoral la información se distorsiona más. Pero también es un problema de transparencia del gobierno de informar. Antes se sacaba informes de las reservas internacionales semestralmente donde decía dónde están, en qué bancos, en qué forma. Y ahí salen las reservas internacionales de oro que tenemos hace más de 25 años, que se han ido acumulando. Estas están depositadas en bancos de triple garantía que son de alta calificación a nivel internacional, entre los suizos y todo. ¿Pero por qué se lleva al exterior el oro? Porque para los flujos y pagos y el oro es una divisa... Moneda de cambio. Tan importante como el dólar. Pero en el caso boliviano, las reservas se han ido acumulando poco a poco. En el año 2000 se querían vender las reservas de oro porque el Fondo Monetario vendió todos los países. El Banco Central de Chile vendió todo el oro que tenía porque el oro estaba bajando a $200 la onza.
la onza, de 500 a 200 dólares. Hoy está cerca a los 4.000. Por lo tanto, el oro se fue acumulando porque es una medida, además de circulación, de acumulación de valor. Lo que pasa que en el caso boliviano, y eso está el cuadrito que quiero mostrarles. Vamos al gráfico 1. El de gráfico 1, el Banco Central... Esto, para quienes están escuchando como radio el programa, reservas internacionales netas son 3.275 millones de dólares, más de 4 meses de importaciones y más del 5% del PIB. Y ahí pueden ver las cifras, Gabriel. Esa es una forma en que se presenta que el nivel de reservas de un país hay que comparar por el tamaño de una economía, ¿no? Entonces, distinto una economía más grande que pequeña tener esas reservas. En el caso nuestro, está más o menos en 5% del PIB, que cuando estaba en época de auge, estaba en 15% del PIB. Entonces, cuando viene la crisis, se baja el nivel de reservas, y eso que el país debería haber conservado, por ejemplo, un nivel de reservas un poco más holgado. ¿Por qué? Porque el segundo cuadro chiquitito que está al lado, el gráfico, nos muestra la caída de ese nivel que hemos tenido el 2014 al nivel que estamos ahora. O sea, que se ha recuperado. La colita en la medida, recuperación. ¿No? Desde el 2024 se observa la recuperación, ¿verdad? Pero el de la derecha es el histórico, la declinación que hubo, ¿no? El tema es el segundo gráfico. ¿Cuál es el problema? Porque uno diría... el de la derecha. No, el que va a venir ahora. El gráfico número 2. Ese. Muy bien. El 95% de las RIN son reservas en oro y el 3,1% en divisas. Claro. ¿Hay un problema acá? Sí, hay un problema. Hay una ley que se hizo en el Parlamento que permitió para que haga operaciones el Banco Central con oro, donde le dijo tiene que guardar un mínimo de 22 toneladas. Un mínimo. Teníamos 42. Bajar de 22 toneladas. 42 toneladas teníamos de acumulación de reserva. Entonces se acordó, ahí legalmente lo pusieron un mínimo. Por lo tanto, el Banco Central puede operar con el resto, como vendió el saldo, pero no puede mover el mínimo. Entonces, ese es el problema en términos monetarios, porque esas reservas en oro son garantía, pero ahí no la podemos mover. Hay 3 líneas, Gabriel, podemos explicar a las personas que nos ven la verde, la roja, la azul, para que se entienda mejor el cuadrito. Claro. En azul son las reservas internacionales. El 95%. En las rojo internacionales está en oro. El oro y en verde las divisas, ¿no? El problema que hemos tenido es la línea verde, porque se nos ha ido bajando el nivel en moneda, en billetes, se ha ido bajando, y ahí es donde viene el problema. ¿Cuál es la explicación de este descenso? Ahí viene la crisis externa, la caída de las exportaciones, el tema de la deuda, que ahora... El aumento de las importaciones. El crecimiento... El que ya no se venda gas, me imagino. Así es, y el tema que de YPFB, que era el que ponía reservas, divisas al Banco Central, el YPFB ha caído sus exportaciones, y no solo eso, ha empezado a importar más por combustibles. Entonces, nuestra factura era de YPFB, la platita que llegaba, pero ahora es una factura en contra, porque lo que entra no cubre todos los combustibles que tenemos que importar. Y se van las divisas. Ahí está. Ahora pregunto, Gabriel, ¿es bueno sacar el oro de la bóveda del Banco Central y llevarla al exterior? ¿Es sana la medida? Antes, me olvidé, estamos aquí como loros, decía mi abuelita, sin agua, vamos a invitarle agua. Claro. O mate, yo no sé, Jorge, si va a retomar la gimnasia del mate. Siempre. Gabriel, un poco de agua. Hasta el último de nunca, día. ¿verdad? Sí, ahí están. Al que toca y al que canta se le ¿verdad? seca la garganta. Eso. Entonces, la pregunta era, ¿es bueno
sacar el oro del país y llevarlo a bancos del extranjero, aun cuando tengan triple garantía? Claro, lo que pasa es que antes el oro servía como respaldo monetario por la cantidad de dinero que uno ponía, tenía que estar respaldado por oro, patrón oro. Y decían un billete, este es equivalente para cambiarlo por oro. Eso era el dólar en época de Estados Unidos. A partir de 1973 se rompió esa tendencia con el oro. El oro es un activo de inversión, cualquiera como acciones, bonos, cualquier moneda. Y tiene su circulación. Imagínate antes llevar una cantidad de oro por seguridad y trasladar a un lugar y volverlo a llevar. Para refinarlo, el oro en Bolivia sí es toda una logística para llevar, y volverlo a traer, pero una parte porque el otro oro está depositado y sirve para transacciones internacionales. Solo el aparato de seguridad debe ser brutal, así ¿no? es, en términos, la bóveda del Banco Central no acogía el 42 toneladas. Hemos subido de 10 toneladas a 42. ¿Por qué sube quiero el oro? recordar que Gabriel Loza fue presidente del Banco Central, así que conoce el tema. ¿Por qué sube el oro? Siempre sube. El oro que se dice es un activo de refugio. Uno decía las joyas de la abuela, ¿no? Y con las joyas de la reina es el último en que se empeña o se gasta, porque mantiene en el tiempo una reserva de valor. Justamente nos ha demostrado eso, que si el oro estaba a $200 la onza en el año 2000, ¿cómo ha llegado a casi 4.000, ¿no? Entonces, 20 veces. El dólar, por ejemplo, se devalúa por términos del tipo de la inflación. El poder adquisitivo de $100 en el año 2000 ya no son los $100 de ahora, ¿no? Toda moneda tiene una depreciación, por más que sea el patrón. Pero el oro es un refugio. Y antes inclusive los bancos dejaron de tener reservas en oro y ahora tienen reservas. Ahora, lo que sí cada país, y eso en el caso boliviano es una reflexión, hay que mantener una parte guardando, teniendo en oro, otras divisas para liquidez. Porque el problema que tenemos ahora, y va a ser el tema después con la deuda externa, es liquidez. Liquidez. ¿Por qué no tenemos liquidez? Porque no podemos vender las 22 toneladas. Antes de seguir, como estamos viendo cuadros, al equipo, nuestro monitor, nuestra ventana de arriba está apagada, así que la vamos a activar para poder ver bien los cuadros, por favor. Ahora sí, Jorge. Vamos, Jorge, con la siguiente. Siguiente pregunta. La pregunta que le hacía, ahora, Bolivia es un país aurífero, tiene oro, se sigue extrayendo. Ese oro pasa por la ley, pasa por el Banco Central. No todo, yo me imagino. Yo me encuentro un lingote de oro y lo vendo a quien quiero. Sí, ¿verdad? Porque he escuchado que si puede sacar un lingote de oro, se lleva una gran comisión. Lo escuché. Y con la minería ilegal, o en otros casos dentro del sistema cooperativista también, sí, te encuentras el oro y lo vendes a quien quieras. No tiene que pasar forzosamente por el Banco Central. Es más, había un debate en el que se decía por qué no se vende al Banco Central. Y de hecho, en su momento, Álvaro García Linera dijo, no esperen que vengan a traernos al Banco Central. Hay que ir y comprar y negociar para comprar para el Estado. ¿Eso es verdad? Bueno, la producción de oro es privada, ¿no? No hay se quiso hacer una empresa del oro, la producción es privada. Las normas del país, el libre transacción, movimiento del oro, y para exportación se tiene que registrar y se tiene que pagar unas regalías para lo que sale. Uno es el mineral del oro y el otro le llamamos el oro metálico, que sería un poco más fundido. Ahora, lo que Bolivia está exportando es el oro metálico y no hay el control de la exportación de eso porque está
libre exportación del oro. O sea, es contrabando Claro. eso, Gabriel. No, o sea, el contrabando sería cuando el oro que sale no haces póliza de exportación. Entonces, la póliza de exportación No te hace está el despacho. registrando cuánto tenemos. Y bueno, la póliza de exportación, por ejemplo, en el año 2024, ha caído las exportaciones de oro casi un 50% con las que alcanzó el 2022, el punto más alto. Por ahí no se declaran. Claro, llegamos Por a ahí no se exportar declaran. más de 50 toneladas y lo que ahorita exportamos legalmente son 10, están las que hay ahí. Ahora, el Banco Central compra oro y ha comprado oro e informado cómo ha aumentado sus reservas en oro comprando aquí. La compra, la lleva afuera, se hace su refinación y recién cuando está calificado como buena entrega, el Good Delivery, recién entra para registrarse como oro monetario. El problema es que si yo tengo mi exportación libre con póliza de exportación de oro, voy a recibir dólares en el exterior y yo puedo hacer con eso lo que quiera, porque hay libertad en ese sentido, no hay entrega obligatoria. No hay entrega obligatoria para los exportadores de oro, como no hay para los otros productos. Eso es lo importante, por lo tanto yo lo puedo tener afuera y lo traigo para cambiar al tipo de cambio paralelo el momento que quiera. Entonces eso hace un problema. El Banco Central te voy a comprar oro al tipo de cambio oficial. Entonces tú prefieres Claro. exportar el oro legal o ilegalmente. Yo no estoy acusando, solamente que puedes hacer eso y después con las divisas hacer el uso que tú quieres hacerlo económicamente, que no está prohibido el uso de divisa, no hay entrega obligatoria. Por lo tanto, el tema del oro también es un problema de tipo de cambio, que quién va a ser los que prefieran venderle al Banco Central y tenga que hacer eso. Nadie va a querer venderle a 6.96, ¿no? Claro. Para cobrar a 6.96. Entonces, estoy recordando un libro sobre el tipo de cambio. Fue Morales que lo escribió. Te acordarás tú, Gabriel, sobre la pertinencia o no de ir modificando el tipo de cambio. Hubo hace unos 4 años la publicación de un texto sobre esto. Me parece que fue Juan Antonio Morales que lo escribió. ¿Te acuerdas? Yo escribí sobre crisis cambiaria y Juan Antonio me escribió el prólogo sobre el tema de tipo de cambio. Entonces era tu texto, Gabriel. y el Yo estoy tema- confundiendo al prologuista Sí. con el autor. Y bueno, Juan Antonio siempre señalaba reservas con oro y reservas sin oro, por el tema de el tipo de manejo que tú puedes tener. Eso sí, Y en el siempre texto lo sí señaló. hablabas Así de es. un poco la pertinencia de estos regímenes cambiarios. Bueno, ¿Hoy has el- modificado claro, tu posición? Justo cuando las reservas eran 15% del PIB, 3 veces más de lo que ahora tenemos, el ajuste que hace el país fue gastando reservas. Otros países hacen un ajuste con tipo de cambio. O sea, en lugar de perder reservas, devalúan, dejan libre el tipo de cambio o devalúan. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad desde 2014 de hacer pequeñas correcciones, como antes se sucedía. Aquí se manejó muy bien el crawling peg, mini devaluaciones, y en la gestión del doctor Morales se manejó muy bien el tipo de cambio. Pero se interrumpió eso y no se ajustó. Entonces, cuando estás con una economía con precios fijos, yo llamo levantar el ancla cambiaria, es como en el mar, el barco levanta el ancla. Empieza a funcionar, empieza a andar. Y empieza a vaivenes, A a moverse. inclinarse, empieza También. a moverse, ¿no? Y los que estamos acostumbrados a que el piso esté fijo, en cubierta, y se pone nos da mareos y fuerte, nos preocupa. Claro, cuando hay tormenta, una borrasca muy grande, tiran el ancla, lanzan el ancla para que Sí. el barco no sea arrastrado, ¿no? Sí. Pero yo lo que digo, que además hay pocas divisas, por lo que estamos viendo en ese cuadro. Pero la mayor parte, el 95% está en oro tocable, ¿no?
tangible. Y a mí me parece bárbaro, porque tendríamos que tener más oro, pero me parece bárbaro porque aunque no los tengas puestos a interés simplemente en una bóveda, el oro se va apreciando y el dólar o cualquier otra moneda se va depreciando. Entonces hay un efecto doble, ¿no? Así es. Perdón, sobre el tipo de cambio, una preguntita más. Yo tengo un amigo que me preguntó, se arrimó a mal palo porque yo no tengo la respuesta, por supuesto. ¿En qué cobro? Me dice, me deben un dinerito. Y me dicen que quien le debe le puede pagar o en dólares o en bolivianos. Y le dijo, si quieres te pago en dólares, si quieres te pago en bolivianos. Pero si el dólar sube, bárbaro cuando te pago en dólares, pero si el dólar baja, mejor, pero tienes que tomar la decisión. En estos momentos es mejor decir, no, págame nomás en bolivianos o en dólares nomás, dado que en estos últimos días el dólar está baja que te baja, baja que te baja. ¿Bajó de 12.50? ¿Cuál es el consejo? ¿Mejor que a uno le deban en bolivianos o en dólares? Vamos a ver el cuadrito siguiente. Ahí el gráfico 3. El gráfico 3. El otro. Ahí está. El número 3. Dice, ahí inflación está. Y tipo de cambio paralelo. Teníamos nosotros un tipo de cambio fijo y los precios estaban estables. Perdón, retomo para quienes están Así escuchando y no viendo que la línea roja, alimentos, la azul, IPC. Precio general. El precio general es todo. El índice alimentos, zapatos, vestimenta, autos. En el puntito. Antes TCF, ¿qué color es? Tipo de cambio fijo, que es esa línea recta. Que está en gris. Y la punteadita es el paralelo, TC. Ahora sí, Gabriel. No, entonces vemos que el tipo de cambio estaba fijo, no había paralelo, pero ya empieza la crisis 2023, 2024, empieza a moverse el paralelo, los precios todavía no se mueven, siguen relativamente estables, pero después viene ya el efecto hacia arriba. Así es, que da en octubre... Del 23. ¿Del 23? Sí, ahí empieza el paralelo a dispararse. Sí. Pero luego la curva agarra un impulso. En el 24 ya agarra impulso, ¿no? Sí, claro. Y luego solo el 25 es la pesadilla. En abril es cuando tocó los 20 pesos, los 20 bolivianos. Ahí es el máximo. Y luego empezó a bajar y ahora están que 12.50, 12.40. No, 12, voy a ir a porque yo ya hay que tener aplicación. Yo acá tengo en mi inicio de pantalla. Antes tenía el horóscopo, ahora tengo el tipo de cambio. De verdad, ahí está. 12.35 en este momento. Quiere saber si sus miles de dólares se están revaluando o devaluando. Lo que pasa es que si tomábamos el gráfico en la subida... Yo también, si tuviera $1.000.000, estaría todo el día así. Cuando viene la subida, justo sube y todo el mundo... dólares, guardar, que tiene que hacer. Y empieza a bajar. Pero lo que pasa es que los precios se indexan se pegan al dólar. Claro. Pero cuando baja el dólar no bajan los precios. Bueno, eso es. Los alimentos son los que más han sufrido. Sí. Entonces, pero los alimentos luego no bajan, ¿no? No, porque hay un problema en los alimentos, es un consumo esencial. Puedes dejar de tomar whisky, pero no dejar de comer. Lo que pasa es de que se genera una incertidumbre, porque en una época, o sea, piensa que tus bolivianos y los que vivimos, por ejemplo, de una renta fija, nos va a alcanzar menos la jubilación. A mí la jubilación me permitía una holgura, ahora al límite. Claro. Bueno, entonces uno dice, protegémonos en dólares. Te compras en dólares y de repente, bueno, sube el tipo de cambio, puedo gastar mejor, pero después baja. Pero se da incertidumbre porque este tipo de cambio paralelo oficialmente no existe. Bolivia oficialmente, su régimen cambiario es fijo. Es el tipo de cambio fijo. Entonces, por eso usted va a una casa de cambio y le ponen la pizarra afuera y dice dólar 6.96, que no es la realidad. Entonces es una
hipocresía, porque no es así. O sea, está tolerado un tipo de cambio paralelo. El paralelo no está ilegal, que se diga ilegalizado, sino es un tipo de cambio paralelo. Ni como me lo diga porque yo lo he vivido durante décadas con en el Argentina. El rey del chanchullo, el reino del chanchullo con el dólar en la Argentina, ¿no? Todos los enjuagues posibles. Claro, lo que pasa es que además este tipo de cambio paralelo no es transparente, porque no sabes cuánto es la oferta y demanda de divisas. ¿Quiénes fijan el tipo de cambio? El mercado. Perdón, voy a decir el mercado entre comillas. El mercado entre comillas. El oficial, el Banco Central, pero el paralelo, ¿quién lo fija? Eso, buena pregunta. El mercado de divisas, que debería haberse formado, porque cuando se hizo que la entrega obligatoria de divisas se elimine, eso fue en 1997, eliminar la obligación de entrega de divisas, era para crear un mercado cambiario, y ese mercado cambiario determine o vaya estableciendo un tipo de cambio en la economía, para que se estructure un mercado cambiario. Pero resulta que el que oferta divisas ha sido el Banco Central a través de YPFB y de las empresas estatales. Por lo tanto, el mercado del Banco Central es solo una parte. Corresponde a un sector de exportaciones estatal que es 20%, y el resto es privado con transacciones. Vamos a poner otra vez el gráfico 3, un segundo, le pedimos a producción. ¿Por qué? Es decir, para pasar al cristiano esto. Exacto. La línea de puntos es el dólar paralelo. Así creció 10%, o 12%, por ahí debe estar, porque está entre la mitad del 10 y el 15. Aunque ahora está bajando. Está bajando, tiene una parábola descendente. El índice de precios al consumidor en general, comprar, yo qué sé, un celular, un zapato o una marraqueta, está en 23,80 anual. Pero dentro de ese índice de precios al consumidor, los que sean alimentos, eso está más disparado que nada. Eso se fue al 30, casi 31. Y no baja porque los alimentos una vez que subieron, chao, no bajan más. Por eso yo antes compraba leche deslactosada, Pro Plus, Pro Vitamina. ¿Cuál quiere casera? Leche de pobre, le digo, la más barata. Porque hay que ir jugando con esto, ¿no? Es lo que pasa. Uno toma el café que más le gusta, después dice, bueno, dame el de menos, ¿no? Sí. Y así, empieza a buscarle la vuelta a las cosas y busca lo más barato. Sí, lo que además hay factores, como se llama, psicológicos, expectativas de que va a subir más, las caseras te dicen que va a subir más el producto que tienes que comprar. El tema es que no nos hemos acostumbrado a una economía de mercado. Somos una economía con esa inflación baja que teníamos, era también con precios subsidiados, con precios controlados una parte se controla, se administra los precios, no son libres, ¿no? Pero resulta que la gasolina es un producto controlado fijo. Si se hubiera movido la gasolina al precio internacional, como en Argentina, como en Chile, como en cualquier lugar, ¿qué hubiera pasado? Pero el problema es que en el país, y tengo el último cuadro para mostrarle, el subsidio a la gasolina. Antes, ¿qué le digo a mi amigo Gabriel? Le tienen que pagar, tiene que cobrar $10,000, pero no le van a dar ahora, le van a dar en cuotas, obviamente. Pero entonces le dicen, ¿quieres que te dé en dólares o en bolivianos? Y mi amigo me dice, pero el dólar está bajando. Pero sabe Dios qué vaya a pasar en los siguientes 5 o 6 meses. Claro. Uno, eso se llama incertidumbre. 2, reglas del juego. Por ejemplo, se dice, bueno, aquí hay un tipo de cambio fijo y aquí hay un tipo de cambio libre determinado por el mercado. Entonces tú sabes a qué atener. O todo es un mercado libre, un tipo de cambio libre, o el tipo de cambio que va a ser, como en la Argentina, convive con un dólar financiero, con otro tipo de cambio, pero este es el que marca lo de la economía. En el caso de Bolivia, cuando te dicen tipo de cambio, ¿a qué tipo de cambio tienes que contestar? Igual, quieres comprar un auto, te dicen $30,000, pero ¿a qué tipo de cambio? ¿Cómo es? Claro. O sea, no está la regla
clara. Lo que están usando todos, no soy la única en tener aquí, haber Entonces, cambiado lo que le el pasa oro. a su amigo, Claro. nos pasa a todos los agentes de que no sabes cuál es. Yo la voy a norma. responder esa pregunta. A ver, Si yo tengo que cobrar $10.000 y necesito mañana la plata para pagar cosas, quiero bolivianos. Si no, lo voy pero a te van tocar, a pagar digamos, te pagan en... Bueno. Nadie paga ahora una deuda al día siguiente, te van a pagar en 6 cuotas, en 10 cuotas. dólares. Yo te digo, dólares. dólares. Si no lo necesito para cosas urgentes, quiero dólares. El dólar es un refugio siempre. Claro, lo que hace mi señora es cambiar el dólar cuando necesita para algo o un producto importado Exacto. o un café importado si es caro, ya no. Si es para adquirir un activo alternativo, así, para tener algo que va a ser, por ejemplo, un electrodoméstico y con el tipo de cambio de repente conviene comprar en boliviano. Ahora, Pero- yo me pregunto, perdón la interrupción, Gabriel. Estamos con 3.245 millones de dólares de reserva, que sumada a las divisas puede ser 3.250 porque no hay nada de reserva, de divisas, digo. Bien, pero está en oro. Y 22 toneladas no se pueden tocar. Así es. Esas son fijas. Bien, ¿y cuánto es la deuda externa? ¿Y cómo estamos de deuda externa? Bueno, Eso sí. de la deuda está el último informe que es del Banco Central, agosto, que lo ha publicado, y nos muestra que el saldo de la deuda pública está en 13.000.7 millones de dólares. 13.740 millones. Quiere decir que estamos 10.000 millones abajo. Pero el año, en diciembre estaba en 13.300. Entonces dice, ha aumentado la deuda a 400 millones de dólares. 4.000. Lo que pasa es de que los desembolsos de la deuda son menores al servicio de la deuda, a lo que tienes que pagar. Por lo tanto, ha habido un flujo negativo. Y aquí dice el Banco Central, transferencia neta al exterior más o menos unos 300 millones de dólares. Bolivia no tiene un problema neto con la deuda externa. ¿Por qué? Representa menos del 25% del PIB. Es lo que le Me comentaba. explicaba, sí, El antes país de produce. Con el Este es tamaño de la Claro. economía, ve. Entonces, si compara con el 2005 hay que comparar con el tamaño de la economía. Bueno, en el 2005 la deuda estaba, y esos son gráficos del Banco Central, 60% del PIB, porque se estaba culminando el proceso de negociaciones y renegociación de la deuda. Nosotros no estamos en una situación crítica de la deuda, pero tenemos un problema de liquidez. Claro. Entonces, ¿qué Gabriel, pasa? podemos recordar cuál es el porcentaje, porque se dice mucho que un país tiene deuda. Estados Unidos tiene deuda, Todos. Todos los países tienen una deuda, pero tiene que estar siempre en relación. Al tamaño de la economía. Exacto. Por ¿Cómo ejemplo, el estamos? 2003 era 65% del PIB y hoy estamos en 23%. O sea, en términos macroeconómicos decimos eso. Pero ¿cuál es el problema? El servicio de la deuda. Claro. No alcanza ni a pagarse el Eso, servicio. necesitamos las exportaciones para pagar el servicio de la deuda. El servicio, para pasarlo otra vez a Cristiano, el servicio es la cuota que vos pagás al Fondo La Monetario o a amortización quien más el sea. interés. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que pagar 300 millones y estás pagando 180 de pronto, porque no te Así alcanza la plata que tenés. Es Entonces, el- ¿qué haces? Te prestás otra vez y pagás la cuota con un nuevo préstamo, ¿me entendés? Sí, pero te cuento que el saldo por desembolsar de la deuda externa es un dato que no se utiliza mucho. Son 13.500 millones de dólares. ¿Qué Es cosa? decir, nosotros hemos El saldo. contratado deuda y faltan 3.500 por desembolsar. O sea, tenemos deuda contratada y un problema de los desembolsos, bueno, ya es la gestión del propio gobierno. Otra es el Parlamento, La que Asamblea. no aprueba. Es decir, nosotros nos acostumbramos a poner los chalecos de fuerza. Oro, pero hasta aquí nomás, hasta la mitad. Ya. Deuda externa, pero no aprueban los contratos. Entonces, ¿cómo vas a funcionar? Tienen que tener reglas del juego claras, Sí. que a mí me gustaría Yo- que con las nuevas opciones políticas que se discuten en el país, se ponga énfasis en eso.
A mí me gustaría que se discuta esto y ojalá el próximo debate nos permita ver este tipo de aclaraciones, proyectos, tanto de parte de Rodrigo Paz como de Tuto Quiroga, porque ayer no fue el día de debatir esto. Se dieron. Digo, no me preocuparía tanto la deuda externa. Si el país empieza a producir, no es difícil pagarla. Así es. Solo falta tener gas para vender, solo falta recuperar la Bueno, economía, ahí el gobierno está haciendo 8 millones de publicidades diciendo que tiene 18 pozos consolidados. Jorge todavía cree en las publicidades del gobierno. En los pozos consolidados. Qué lindo. Jorge todavía cree en la publicidad y del bueno, gobierno. Me gustan los pozos consolidados. Más tierno que el oso panda. No, yo creo que la crisis es brutal y que venga quien venga a gobernar el país. No, y aparte otra cosa. Fácil, ¿no? Aparte otra cosa. El tema ¿cómo se llama? Del campo. Yo soy el hincha número 1 del campo, de la producción agrícola, porque es permanente. No es que se va a acabar como la extractiva. La extractiva algún día se corta, como pasó con el petróleo. Pero hay que cobrarle el impuesto, lo que en Argentina llaman retenciones, ¿no? Yo no sé si el 35%, como se hace en la Argentina, que es mucho, pero algo, porque no puede ser. Vos producís esto, ¿dónde lo producís la soja? Las miles y miles de toneladas de soja, en tierra boliviana. Bueno, algo le tenés que dejar, querido. Algo le tenés que dejar. Entonces, eso es divisas para el país. ¿Qué quieres decir con algo le tienes que dejar? Un porcentaje de tus ganancias ¿cómo se llama? En impuestos, en impuesto a la exportación. Eso me parece de orden. Si no, un señor, que se puede llamar Franco Marico, le digo aquí Franco Marico... es al revés, más bien aquí se produce con diésel subvencionado, lo que nos lleva al siguiente cuadro, que es la subvención. Sí, el tema de los combustibles es el que nos preocupa, la escasez que ha sido crítica. Este cuadrito sacado por Bloomberg, por ejemplo, ¿no? La fuente, nos indica que en proporción al tamaño de la economía, el subsidio de combustibles, ¿cuánto representa? ¿No? Ahí tú lo puedes ver. Sí, a ver, subsidios a los combustibles en porcentaje del PIB. Nosotros lo podemos agrandar un poco, por favor, a nuestro equipo, porque ya ni lentes. De aquí yo voy a pasar ya un telescopio. Es más del 6%. En la parte de abajo está los numeritos. Sí, lo podemos agrandar un poquitito más, como hemos leído el título. Sí. A ver. Entonces, más del 6% es en Venezuela lo que representan los combustibles. En el caso de Bolivia es de 3.5. Ahí están los países, ¿ah? Tenemos Venezuela, Bolivia, de verdad voy a cambiar. Ecuador, por ejemplo. Ecuador, Colombia. O sea que Venezuela subsidia el 6%. De su tamaño de economía, teniendo las reservas que tiene Venezuela. Además de petróleo, no solo de... O sea, en el caso nuestro, nosotros tenemos las reservas más de gas y subsidiamos 3.6 como si fuéramos un país árabe. Realmente el tema del subsidio ha sido una señal que en un momento se podría hacer. No hay que olvidarse que el subsidio empezó en el 2000, en la época de Banzer, cuando empezó a fijarse el precio de los combustibles, que antes eran que se movían. Entonces ahí ya empezó a pararse porque el precio se fijaba, era flexible. Bolivia al 3, o sea, Venezuela al 6, Bolivia al 3,6. Sí, vamos a leer todos, acá lo tenemos. Ecuador el Venezuela 6%, Bolivia 3.6%, abajo Ecuador 3%, que también está en una situación como la nuestra. No somos árabes, ni Bolivia ni Ecuador son países árabes. Tiene petróleo. No sé si en una magnitud como para permitirse este tipo de subsidio. Es exportador neto de petróleo. Colombia 1,2%, Argentina 0,7%, Paraguay 0,20% y Perú 0,15%. La fuente es Bloomberg. Ahora sí. Así es. El problema es que ya no somos exportadores netos. Venezuela es exportador neto
exporta más de lo que importa, Ecuador también. Y el caso de Ecuador es emblemático. Ha quitado el subsidio al diésel y eso ha provocado una respuesta social, regional, también allá. Y entonces es un tema que hay que manejarlo con cuidado. No es cosa de cortar completamente, pero sí tener un hecho de que no podemos subsidiar algo que ya estamos importando y no tenemos en demasía. Eso a mí me parece una locura, el subsidio de algo que uno importa, ¿no? Si te sobra de la tierra, y bueno, no me parece mal, como en Venezuela no me parece tan mal. Es que no se animaron. Acá hay que recordar que Evo Morales intentó hacerlo el 2010, en diciembre de 2010. Se armó la tole y me acuerdo que en un año nuevo tuvo que retroceder. Inolvidable para los periodistas porque tuvimos que tomar un poquito de champán y volver a las redacciones para hacer otra vez la noticia, porque era una noticia bomba, había retrocedido, no pudo, en un momento de, diría yo, popularidad. Imagínense ahora, ¿no? Así es un tema ya mental, se nos estabilizó, que todo, no podía subir ni el huevo ni el tomate. Yo cuando vine de Chile los precios subían allá semanalmente, el combustible, el costo de transporte se movía, el tipo de cambio, se movía el precio del pan, y aquí vivíamos una especie de primavera. Sí. Y bueno, hay que ajustarse, es cierto, porque no se pueden repetir las condiciones que hemos vivido antes, pero tampoco podemos exagerar. No es una crisis más grande que la del 82-85 que tuvimos la UDP, ni siquiera con la crisis del 56 con Alemania. Pero es una crisis que si la manejamos, la administramos, la enfrentamos, va a tener efectos menos fuertes que los que uno está teniendo. Jorge dijo, es una barbaridad, hay que levantar, pero hay que levantar de una y caiga quien caiga, como nos dijo Amparo Vallivian en algún momento, o selectivamente, y cómo hacemos para tejer esto sin que se creen distorsiones y redes también de negocio. Argentina, déficit cero, ¿no? Lo ha hecho, pero el tipo de cambio no lo dejó libre. Y el problema ahora de Argentina es el tema del tipo de cambio y sus reservas que no han podido crecer. Y si mueven el tipo de cambio, como ha estado con la influencia, empieza a moverse la inflación. Los precios. Sí. Exacto. Entonces, aquí queremos hablar de ajuste fiscal. De acuerdo, hay que hacer un ajuste con relación a cómo se ha gastado todo eso. Y lo puede ser selectivo. Yo llamo inclusivo. ¿Qué quiere decir inclusivo? Contacto con los gastos sociales, que no... Los gastos sociales son los que hay que preservar. Los otros gastos corrientes, todo eso, tú puedes poner control. Pero la sugerencia es un ajuste que hay que hacerlo necesario, pero inclusivo. Sí, hablando de economía del tiempo, todo lo que se haga ahora es a cuenta de no sean malos, así que hay que ir cerrando. Así le hago. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros, aclararnos y enseñarnos. Nos veremos próximamente. Tan diáfano la explicación muy claro. Siempre de los gráficos y la explicación de Gabriel que nos desasna. Gracias, Gabriel. Y la pregunta de ustedes, me gusta, sobre porque todo las es lo mías, que ¿verdad, piensa Gabriel? La gente. Mejor las mías. La gente común de a pie. Y uno como economista se enreda mucho con gráficos y datos. Sí, verdad. Gracias, Gabriel. Bueno, vamos a la pausa y enseguida a pagar deudas. Tiene una deuda, Jorge, de una semana. Gracias a Gringo que nos sigue. Gringo, muchas gracias por haberme sostenido la anterior semana en ausencia de Jorge. Volverá Gringo porque es otro dueño de la guarida. Ahora vamos a escuchar también a Jorge. También tiene una copia de la llave. Tiene una copia, sí, Gringo ya entra sin permiso. Enseguida volvemos con No Sean Malos y una lista de futbolistas que no hay que perdérsela. ¿Por qué? Se lo contamos. Son flores de octubre. Flores de Los octubre. Grandes jugadores de la historia nacieron en octubre, por eso yo digo, es el mes del fútbol. No, esto ya es lo máximo. A los jugadores de fútbol ya les dicen flores. Antes nos decían flores a las mujeres. Vamos a la pausa florecen. Y a ver las flores del fútbol. Ya volvemos.
Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prode. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prode, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. No sean malos junto a Jorge Barraza y estuvimos con Gringo González, a quien decimos gracias. Gracias también al auspicio de Refrianex que nos acompaña. Ya vamos a entrar en el ciclo de las bagosiletas, que ya le contaremos cuáles son las ventajas, y gracias a Banco Prodem. Yo ya estoy lista para el próximo sorteo porque usted puede ganar siempre con Banco Prodem. Esto es No sean malos, pero yo tengo la llave de esta guarida porque le voy a dar la llave del monopolio de la palabra a mi colega Jorge Barraza. Bueno, gracias. ¿De qué se trata esto? Se trata de una cosa curiosa, básicamente, una curiosidad. Vos es que una parte muy importante de las grandes estrellas del fútbol nacieron en el mes de octubre. Entonces, por eso nosotros decimos, son flores que han florecido en este mes. Por eso le decimos el mes del fútbol. Básicamente porque 2 de los 3 dioses del fútbol, que son Pelé y Maradona, nacieron en octubre, ¿no? Pelé, ¿Messi de qué mes es? Messi es del 24 de junio. No es parte de esta primavera, Messi. No, esta primavera no, pero Pelé el 23 de octubre, Maradona el 30 de octubre, ¿no? Me acuerdo perfecto, iba a debutar Maradona, o sea, había como un run run en el ambiente. Ahí está, mira, ese es el santo, ¿no? El santo, octubre, el santo de Maradona y de Pelé. Y iba a debutar Maradona, tenía 15 años, ¿no? Maradona cumplía el 30 de octubre y el 20, antes de cumplir los 16, debutó oficialmente. Y fue una cosa increíble porque Argentinos Juniors era un cuadro muy pequeño, pero mucho más de lo que es actualmente. Entonces era una cosa barrial y fue todo el barrio. Y también fue todo el barrio de Fiorito cuando iba a debutar Maradona. La villa que vio nacer a Maradona. La villa que vio nacer a Maradona, dijo, trajeron acá como un rastrojero, una camioneta de esas de antes, y todo el barrio se subió y fueron todos a verlo debutar a Maradona. Una cosa increíble, ¿no? A lo que llegó después. Ellos no pensaban que iba a llegar. Por eso el Vaca, que es su amigo, su vecino, nació junto con Maradona, ¿no? Pared de por medio, que vive al lado de la casa, todavía vive, dice, nosotros, pero ustedes qué pensaban que iba? No, nosotros pensábamos que era bueno Maradona, pero que era bueno para acá, para Fiorito, no pensamos que iba a ser bueno para todo, para el mundo. Bueno, entonces, vos fíjate, vamos a hacer una recorrida. Qué linda la foto de Maradona esta, ¿no? En el Azteca de México. Un chiquito. Sí, chiquito. Está. Y bueno, Maradona tenía 25 años en ese momento. Pero una cara de bebé. Eso fue comienzo de julio de 1986. Estaba perfecto Maradona. Se cuidó durante 2 meses,
para jugar ese mundial, y Maradona, si estaba bien físicamente, te mataba, te arrasaba, era un jugador tremendo, ¿no? Porque Maradona se da una simbiosis muy extraña, muy extraña. Fue la habilidad sin límites y el coraje a toda prueba. Eso es una cosa que no se da. Generalmente el jugador que tiene mucha habilidad, que tiene mucho talento, mucha elegancia, no es tan corajudo, o por lo menos no es su característica. Y este sí, era una cosa increíble. Maradona, y siempre digo lo mismo, la épica de Maradona no la han tenido ni Pelé ni Messi, ¿no? Aunque los otros han tenido cosas extraordinarias. Pero vamos a hacer una recorrida por todos estos fenómenos y empezamos con Sívori. ¿Por qué? Sívori es el que cumple el 2 de octubre, lo hubiera cumplido, ya falleció Omar, extraordinario amigo. Este es Enrique Omar Sívori, cuando empezó en River tenía 18 años, ¿no? Y después fue una estrella de la Juventus de Italia, ¿no? El ídolo de, ¿cómo se llama? De Gianni Agnelli, el hombre más poderoso de Italia, el dueño de la Juventus, de la Fiat, de la Ferrari, de todo eso, ¿no? Y Enrique Omar Sívori, ahí tenemos una foto también de Sívori recibiendo el Balón de Oro. ¿Por qué? El Balón de Oro está circunscripto hasta hasta 1995 era únicamente para jugadores europeos. Por eso Pelé no lo pudo ganar nunca. ¿En qué club está ahí? En la Juventus. ¿Y qué pasa? Pero en esa época todos los jugadores argentinos, prácticamente todos los jugadores argentinos que iban a Europa tenían doble nacionalidad. Por la madre, por el padre, todos eran hijos de italianos, qué sé yo, y Sívori lo era. Entonces Sívori ganó uno y Di Stéfano también ganó un Balón de Oro. 2 ganó Di Stéfano. ¿Qué año es? Esto es 1961. Sí. Por eso la foto en blanco y negro también. Foto blanco y negro, una foto. Pero mirá lo que era la ceremonia del Balón de Oro. Era una copita, un baloncito chiquitito, se le daba en el medio. Ahí en la cancha. En la cancha, le daban la mano, la gente aplaudía y se terminó el Balón de Oro. Ahora es toda una fiesta fenomenal, ¿no? Que va a todo el mundo en directo. Este es Omar Sívori, el primero de los que hablamos de. ¿Cómo se llama? De octubre, 2 de octubre. Y después viene, ¿quién? Viene Zlatan Ibrahimovic, que es un hijo de la inmigración. Vos fíjate esto, nosotros hablamos, se quejan muchos países europeos de los inmigrantes. Él es hijo de una familia de Bosnia, con muchos problemas para integrarse en Suecia, ¿no? Gente muy trabajadora y demás. Y ¿cómo se llama? Bueno, y Zlatan tiene su estatua y todo en Malmö, ¿no? Él fue una estrella y brilló en casi todos los clubes, en el Milan, en el Inter, en una cantidad de clubes, en el Paris Saint-Germain, en el Barcelona, y ahora es el director deportivo del Milan. Es un jugador sensacional, pero demasiado individualista. Por eso Arrigo Sacchi, el gran técnico italiano, decía: si el fútbol fuera un deporte individual, Zlatan Ibrahimovic sería el mejor jugador del mundo, pero es colectivo. Este era el problemita de Zlatan, pero capaz de hacer cualquier cosa. Las chilenas más increíbles, todas las jugadas más insólitas son propias de Zlatan Ibrahimovic, un jugador colosal. Bueno, vamos a pasar a el 4, uno de mis jugadores favoritos, no sé si ídolo, pero favoritísimo, el 4, Bobby Charlton. Ahí está con la camiseta del Manchester United. Bobby Charlton, te cuento, es los Charlton... ¿Falleció hace poco? Muy poquito, falleció. Los Charlton, Milburn, su mamá era Milburn, Cissy Milburn. La madre los hizo jugadores a él y a su hermano, a Jackie Charlton, que los dos fueron campeones del mundo con Inglaterra en el 66, jugaron todos los partidos. Bajito, ¿no? No tanto, Estuve yo con Bobby Charlton. No, de mi estatura o capaz que hasta un par de centímetros más. Él es un sujeto tocado por la varita. Todos sus tíos y primos eran futbolistas profesionales. Y él se esperaba que no fuera nada porque era tan extraordinariamente tímido que él creían que le faltaba una tuerca, ¿no? Pero resulta que él fue el que los resumió a todos. Y su tío Jackie, él cuenta una cosa genial. La mamá lo llevaba cuando era bebé y lo dejaba en el cochecito atrás del vestuario y ella se metía a ver el partido.
Y luego, cuando ya tenían 10 años y 12 años Jackie, la madre le daba 10 chelines y se iban a ver al tío, a Jackie Milburn, en el Newcastle. Dice, eso era lo máximo para mí. Yo me ponía al lado del alambrado y escuchaba las cosas que decía la gente de mi tío, porque fue un grande, también de la selección inglesa. Este fue un jugador maravilloso, maravilloso. Jugó en el primer mundial que yo vi, el Mundial 66. Vi por televisión, por supuesto. Era muy chico todavía. Vamos porque nos queda poco tiempo. El arquero que era un oso, el oso ruso, Lev Yashin, que quiere decir león, León Yashin. Un arquero que te cubría todo el arco, era un corpachón, así. ¿Qué nacionalidad? Ruso. Ruso. Sí. Era en ese momento la Unión Soviética, pero era de Rusia, del Dinamo. Un arquero tremendo que hasta el día de hoy sigue siendo considerado por mucha gente el mejor de la historia. Lev Yashin. Vino mucho a Sudamérica a jugar en partidos de homenaje. Luego viene, él es del 22 de octubre, Yashin. Después viene el 23 de octubre, Pelé, el rey, un genio, una persona maravillosa, quien tuve el gusto de ver en campo. Mira, ese es un Pelé muy chiquito, muy joven. Muy jovencito. Claro. Eso es una cancha inglesa, esa cancha, por la visera, ¿no? Las canchas de antes, muy lindas. Pelé del 23 de octubre. ¿En qué lugar de Brasil nació Pelé? Él nació en Três Corações, Minas Gerais. Pero ¿qué pasa? El padre fue a jugar al fútbol a Bauru, en el interior de Sao Paulo, cuando él tendría, no sé si tenía 3 años. Entonces empezó a jugar en el Bauru y él se considera de Bauru. Simplemente nació en Três Corações. Y Minas Gerais. Minas Gerais, sí. Un genio absoluto, el primer atleta global del mundo, de todo tipo. Después tenemos a Wayne Rooney, el 7, que nació el 24 de octubre. Wayne, un chico genial, ahí ya estaba medio grande. Ahí parece el oso ruso. El oso ruso, sí. Él era del Everton, a los 16 años deslumbró en el Everton y lo compró en una cifra escalofriante el Manchester United y fue un jugador bárbaro de Inglaterra y del Manchester United. Después tenemos el 8, mirá, ya estaba listo, ya. Estaba muy gordo, bebía. El otro día hizo una confesión que se pasaba 2 días enteros tomando. No podía vencer eso. Y bueno, y tenemos a Elías Figueroa, grandísimo amigo, el mejor jugador chileno de la historia, Elías Figueroa. Un jugador sensacional. El estadio de Valparaíso lleva su nombre. Fuimos compañeros en la FIFA con Elías. Un contador de historias y de cuentos genial, genial. El 9 Garrincha es del 28 de octubre. Ahí está. Alegría do Povo, le decían así. La alegría del pueblo. Hermoso, hermoso. Garrincha era un tipo sano. Igual murió también como Maradona por los excesos, ¿no? Luego tenemos a Diego, el número 10, mirá qué casualidad. El 30 de octubre, Diego Maradona. Enseguida mostramos la foto de Diego. Ahí está. Ahí está Diego de nuevo. Dios. Sí. Un genio total. Total. El 11, Marco Van Basten, ¿no? El jugador Balón de Oro, 3 veces Balón de Oro. Varias veces goleador. Un goleador sensacional, holandés, de Ámsterdam, que tuvo una desgracia de las lesiones y se tuvo que retirar muy joven. 29 años recién cumplidos y se tuvo que retirar porque casi le cortan la pierna. Esto es de una foto cuando hace un gol en la final de la Eurocopa, uno de los goles más recordados de la historia del fútbol. Marco Van Basten, genial. Y el último que vamos a mostrar es un actual, Marcus Rashford, que está hoy en el Barcelona. ¿Nacionalidad? Inglés. Puntero abierto como puntero izquierdo, pero goleador, jugador muy introvertido. Pasó de ser un ídolo. Migrante también, de familia migrante. Migrante totalmente. Pasó de ser un ídolo total del United a ser un jugador odiado prácticamente. No sé, se desinfló. Y ahora lo agarró el Barcelona y está tratando de resurgir en el Barcelona. Pero es joven, lo puede lograr porque tiene las condiciones. Este es el mes del fútbol, octubre. Y con esto nos estamos yendo. Nos vamos. Gracias, Jorge. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Que tenga un buen resto de jornada. Mañana con otros temas que seguro le van a interesar.
plato, Radio Cutipa. Chachicana, Achumani, Chasquipampa, ahora es Prado, Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana.